Y ahora vamos a saludar a nuestra invitada que ya está acá en el piso, Sol Pedernera. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas bien? Gracias. Bueno, es un momento, un mes importante, ¿no? Momento donde Puentes sale a la luz, donde tu primer libro, tu primer creación va a ser compartida. Se viene la presentación ya el próximo 3 de mayo. Me gustaría que charlemos, que nos cuentes un poco del proceso, cómo fue el armado y la selección de todos estos poemas. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy agradecida de este espacio y muy contenta del próximo sábado hacer la presentación que haremos en conjunto con otros artistas. Agradecida también a quienes participan en el libro, sí, en el prólogo, Ana Pedernera, en la edición Luminosa Ediciones y en la tapa y contratapa la artista Sofía Brotecito, que bueno, estoy muy contenta con el resultado de la edición y todo el trabajo. La tarea de selección de material fue una tarea muy hermosa. Realmente disfruté un montón reencontrarme con escritos de hace tanto tiempo, reunirlos y encontrar la línea que los conectaba. Vamos tal vez a ser un poquito redundantes, pero el puente que conectaba a todos estos textos. Del 2010 al 2025, son 15 años. Eso mismo. Que fueron transitando los escritos y los retomaste ahora para armar el libro, o los ibas puliendo, los ibas releyendo, modificando. ¿Cómo fue eso? Bien. Cada tanto, en algunos momentos, sí los releía, claro. Sí hacía algún retoque y estaban ahí. Claro. Estaban ahí. Y bueno, ahora cuando fue la decisión, sí, de darlos a luz, hubo más retoques, claro. Hubo más camino, hubo más selección, algunos que quedaron en el camino, otros que siguieron, otros que llegaron a último momento también. Claro, hasta 2025. Exactamente. Así que seguías en este inicio del año escribiendo y también lo decidiste seleccionar. Exactamente, claro. Sí. Es una tarea hermosa realmente la de reencontrarse con todo el material y reencontrarse con algo que uno produjo durante tanto tiempo, sí. Y que tal vez al verlo todo junto uno ve la magnitud o el tamaño Sí, es todo el periodo de tiempo también, como hay modificaciones de lo que inspiraba o de lo que motivaba a escribir, ¿no? También. Exactamente, es un recorrido por el que la escritura es un recorrido, tanto desde la página en blanco hasta finalizar un primer escrito, como el reencontrar escritos de épocas anteriores y volver a verse uno ahí reflejado, o verse ahora y encontrarse diferente también a lo que ese texto fue transmitiendo, y sin embargo hay una verdad, hay una autenticidad. Claro. Eso es muy interesante, ver todo el recorrido, ver todo el camino. Puentes es un título, ¿no?, que nos lleva de un lado a otro, nos vincula, nos hace transitar, como bien decís vos. Seguramente tiene este título mucho que ver con el entramado, con lo que enlaza los diferentes textos, ¿no? Exactamente. Es una palabra que llegó y cuando se presentó dije, wow, cuánto sentido y cuántas conexiones establece entre los textos, y esta cuestión de establecer los puentes en distintas direcciones, y eso está presente en los textos de las distintas series, las direcciones que podemos establecer hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, como geometrías. Hablabas de las series, que podemos contar que son 7 series que incluye este libro, todas tituladas Túneles, Puentes, Caminos, Intersticios, Haikus, Bocetos
y nuevos puentes, ¿no? Esto es todo lo que van a poder encontrar, y no solamente distintas series, sino con distintos formatos también, de estilo, de manera de traer los versos. Quizás en lo temático hay más vínculo, ¿no? Aunque en lo estético hay distintas formas. Muy interesante, qué linda observación. Eso mismo, cada serie tiene una forma de contarse y una forma de mostrarse. Los versos, las estructuras van variando, hay poemas extensos y hay poemas muy breves, como son los haikus. Hay juegos con las formas, hay experimentación. ¿Te gusta algo, te sentís más cómoda o te sale de alguna forma más en particular que en otra? ¿O buscás escribir de tal o cual manera? Bien. Interesante, creo que tiene que ver también con los periodos, con las sensaciones. Pero es algo que te fluye. Sí, en el caso, por ejemplo, de los haikus, es algo que fluye de una forma muy natural, tiene mucho que ver con mi ser, con mi manera de expresarme, y es como una captación. Bien. Y un soltar. ¿Querés compartir algún haiku para que conozcan un poco también de los temas que observás, de lo que percibís, ¿no? Ajá. Porque hay mucho, en el haiku creo que está más visible la temática. Bien, podemos contar un poquito que el haiku es una creación, un estilo de poesía japonesa. En este caso hicimos un juego, ¿sí?, con el nombre del haiku, que está escrito con Z, ¿sí?, el título haikus, y son varios, podemos elegir algunos, por ejemplo, de madrugada, la oscuridad del poeta que busca el sueño en sus palabras. Largo, la luna dio la vuelta al mundo, desde la cima de la tierra volvió al vientre, se metió debajo y se durmió. Eterno, el amor estaba en tu mirada el primer día. Fugaz, suenan azules las estrellas, al caer en el mar se apagan, nacen peces. Muy bello. En este caso, como vos contabas, ¿no? Haikus es la reminiscencia por lo corto, pero no por la estructura que tiene el haiku real, ¿no? No cumple exactamente la métrica, tendría que ser. Claro, digamos que la reminiscencia tiene que ver con el espíritu del haiku, claro, con el formato por la brevedad, pero también con el espíritu del haiku, porque el haiku es un estilo de poesía meditativa, es un estilo de poesía contemplativa y en conexión con la naturaleza. Entonces el espíritu está presente y sí hay una experimentación en cuanto al formato que tiene que ver también con los requisitos de nuestra propia lengua o con la propuesta de una lengua moderna, occidental, que es totalmente diferente al formato oriental, claro, lingüístico. Sí, además para hacer vanguardia y no limitarnos a las métricas también, ¿no? Claro, el lenguaje es muy interesante para expresarnos y también a veces nos limita, entonces esos juegos nos permiten ir un poco más allá de los límites del lenguaje. Claro, sí. Ana, ¿tuvo que ver en tu influencia para que te guste la literatura? Cuando hablamos de Ana Pedernera, querida poeta lobense, que muchos conocen, y Sol es su sobrina, seguramente que estar rodeada de libros y en la familia tener acceso a una poeta también debe haber influenciado un poco, calculo yo, no sé. Por supuesto, sí, por supuesto, y muy agradecida a esa influencia y a esa inspiración. Desde pequeña, esto lo digo muy brevemente en la biografía, pero mi tía Ana se dedicaba a contarnos cuentos, entonces crecimos con la literatura en el oído y con la musicalidad de su poesía. Es algo que fue natural también desde mi infancia. Claro, el compartir. Y ahora en este momento la elegiste para que obviamente haga el prólogo, para que lo lea en la previa, ¿no? Darte ese apoyo seguramente fue importante. Exactamente, además de su inspiración, me ha potenciado, es decir, a que esto se difunda, se divulgue, se muestre, se abra camino. Claro.
Y ahora se viene la presentación, se viene este sábado en la Biblioteca Popular Albino Caponi, el lugar de encuentro, el momento donde el libro se encuentra con los lectores. Seguramente tus expectativas están ahí presentes para poder compartirlo, ¿no? Exactamente, siento ese momento como un momento de reencuentro y un momento de celebración. Habrá más artistas invitados, estaremos compartiendo un grato momento y un momento inspirador también para todos, y siempre es lindo los logros, compartirlos. Sí, ni hablar, esos momentos de alegría en tiempos difíciles, un puente que te va a llevar a otros puentes, lo decís Sol en este libro. ¿Querés hablarnos de algunos de las series en particular, contarnos algo más del libro? Que vamos a dejarlo también a sorpresa, a que lo conozcan cuando lo tengan, ¿no? Porque es muy bello el libro. Eso, no spoileamos todo, como se dice claro, actualmente. Esa fue una probadita. Claro, me gustaría compartir que hay textos, algunos textos, no son muchos, pero que están en portugués. Ajá. Hay una gran influencia del portugués en mí, y por ejemplo hay un poema que no me salía escribirlo en español y logré escribir, tardé bastante tiempo en escribirlo y lo pude escribir cuando lo pude hacer en portugués. Así que hay algo de la musicalidad de las lenguas, claro, y de la conexión con la cultura brasileña en este caso, que es muy importante. ¿Estuviste viviendo allá? Sí. Claro, entonces sí, te empapó un montón. Exactamente. Y el ritmo y los colores y la sonoridad están impregnadas en la naturaleza, seguro que también. Eso mismo, la naturaleza es algo impactante, claro, cuando uno está en contacto mucho allá en Brasil, y impregna, como decís vos, y uno termina fundiéndose, y aprendemos también eso de ser parte de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Realmente poder vivirlo. Ser con el cosmos, podríamos decir, para vincularlo con esta tapa y contratapa tan simbólica, ¿no? Porque tiene todo un sentido. Si querés contar algo de eso también. Eso mismo. Muy pensado. Sí. Tiene que ver también con esta conexión, con este simbolismo de la palabra puentes hacia adentro, el puente que uno traza hacia adentro de su ser, y el puente que trazamos hacia el cosmos, como bien has mencionado, y el puente que trazamos hacia los demás seres, en donde todos estamos conectados, y esta imagen de contratapa es un mandala humano. Un mandala humano. Bueno, Sol, me gustaría que nos leas algún otro, si gustás. Bien, claro. Aprovechando este comentario sobre la contratapa, la ilustración de contratapa, voy a compartir uno de los poemas en el que se inspiró la artista Sofía para esa contratapa. Todos como puentes, como barqueros de mapas que parecen caérsele al universo, y orillas que transmutan sus coordenadas. Tan extendidos los pies y las manos, sobre aguas y nubes de incalculable profundidad, tan firmes los torsos, sendas de cuerpos entregados al aire y a la tierra para llevarnos a pasear sobre nosotros, en ofrenda, como el lomo del animal ante la caricia. ¿Querés compartir otro más? Bien, a ver. Hay uno que me gusta particularmente. Es interesante porque cuando uno se reencuentra, uno también disfruta, claro, de lo que ha escrito después. Pasó el tiempo, sí, y te queda algo. Y uno lo disfruta. Me gusta particularmente porque tiene que ver con esa conexión y esa fusión con la naturaleza. Se llama Veo. Veo con los pies los caminitos ocultos de la tierra, adentro redes incalculables de hormigas, raíces, aguas. Les piso los años con tantas ganas de sentir su humedad, suavizo los pasos para ver mejor lo cierto. Sol, contame, acá tenés versos y tenés prosa poética también. ¿Por qué elegís la poesía para expresarte? Teniendo uno tantas artes, o dentro de la literatura también,
tantos formatos. Exactamente. Qué interesante esa pregunta. Creo que tiene que ver con una inclinación de mi ser, la forma en la que percibo la vida, la forma en la que me conecto con la vida, la forma en la que me conecto con lo que me rodea. Todo se vuelve un poco poesía y es difícil deslindar la poesía de uno, forma parte de uno. Sí. Creo que es esa y la cuestión del verso tiene que ver con la musicalidad, con la sonoridad de la voz. ¿Te gusta la sensación de leerlos en voz alta? Me gusta mucho, sí. Viste que hay dos etapas, ¿no? Una es la que escribís y después otra es la que lo enunciás, ¿no? Porque el que escribe, el que lee su propio poema, creo que transmite un montón. Viste que podemos leer poemas de otros poetas, quizás no alcanzamos a interpretarlo con la voz de la manera que su autor quiso. Y yo creo que cuando escuchamos al autor con su poema es un plus. Sí, coincido. Me ha pasado de escuchar poemas de distintos escritores o textos y es un placer porque la voz es como una huella digital también, o como nuestra letra, esa cuestión auténtica, esa cuestión que transmite más allá de lo que uno está diciendo. Sí, pues está puesta la emotividad y la vibración, porque la voz es una vibración más de las que emitimos y creo que hay un poco de eso también, ¿no? En el compartir poesía, en ponerle voz al texto. Sí, exactamente. Hay algo bello más allá del libro, y el libro, lo que te va a pasar, que lo estuvimos hablando, es que una vez que lo presentás sentís que el libro se voló y empezó su camino solo, que ya lo empiezan a agarrar los lectores y ya no es más tuyo, ¿viste? Es como, sí, lleva tu firma, tu nombre, pero es como que se van apropiando cada uno que lo siente o percibe algo de cada poema y se lo apropia. Es mágica esa sensación. Me está pasando a mí leerlo ahora con una distancia que no era la misma que tenía cuando los escribía o cuando los empecé a seleccionar. Ahora que los releo, ya empiezo a ser una lectora, lo disfruto también. Leer el libro es distinto que corregirlo, ¿viste? Es otra cosa, es otra sensación. Bueno, seguramente buenas vibras han llegado ya con algunos que han conocido la noticia, que van sabiendo de la preventa del libro, que está disponible, aquello que quieran, sabiendo de que se viene la presentación. ¿Cómo vas viviendo todo eso? Sí, muchísimo cariño, muchísimo amor, una recepción muy linda y estos caminos que se abren y que estoy dispuesta también a caminarlos, claro, a seguir esos nuevos puentes y esos espacios. Sí. ¿Algo más que te gustaría contar del libro, de la experiencia de escribir? Creo que con esto estoy más que satisfecha. Por el momento ya van a venir seguramente más ideas para compartir. Ahora cuando salga el programa seguro voy a decir, ay, podría haber dicho tal cosa, podría haber dicho tal otra. Sí, pero nos pasa, ¿viste? Nos pasa. Yo porque hay veces que la pregunta induce mucho y quizás uno tiene algo para decir, ¿viste? Y va más allá de la verdad pregunta. Es que es hermoso el proceso de seleccionar el material, el proceso de editarlo, el proceso de darle esta cara artística, de interactuar con la artista y de ir encontrando las ideas juntas. Realmente estoy muy, muy feliz con todo el proceso. ¿Costó mucho decidirte a publicarlo? ¿O era algo que ya tenías pendiente, que vos ya lo querías hacer hace mucho y lo ibas dejando? No, es algo reciente. La decisión de la publicación es algo reciente. El material estaba ahí y el material empezó a hablar por sí mismo, a llamarme la atención, a recordarme. He vivido experiencias que me llevaron, me retrotrajeron al material, en donde volví a leer y decía, wow, cuánto sentido tiene esto que escribí hace tanto tiempo y tenía sentido actualmente. Entonces ahí el material me empezó a empujar a mí. Tremendo. Es tremendo cuando empieza a pasar eso. Así que bueno, le hice caso. Es como si
Si hubiésemos dejado un registro ahí, un manual de uno mismo para en algún momento agarrarlo y... Sí, es el alma de uno que está hablando a través de uno, porque realmente como está esa autenticidad, esa verdad, no pasa por el ego, pasa por otro montón de canales. Y tampoco por la construcción, porque el poema surge y después, como decís, uno lo puede pensar literariamente para compartirlo o no, pero la necesidad de escribirlo está. La necesidad de expresar y la necesidad de transmitir y de compartir con otros, porque a veces son tan parecidas nuestras experiencias, aunque tengan una cara diferente, pero en lo humano nos parecemos tanto, con la forma de sentir. Sí, hay mucho de eso. Bueno, Sol, lo mejor para este puente que ya estás cruzando, que ya está caminando, y seguramente te van a venir después nuevos encuentros, nuevas participaciones, presentaciones. Por lo pronto los invitamos a todos el sábado en la Biblioteca Popular Albino Caponi. A partir de las 19 horas va a estar Sol Pedernera presentando este primer libro, Puentes, así que están todos invitados a compartir ese momento cultural. Y obviamente a quienes quieran adquirir el libro, está en preventa ya, pueden contactarse, buscar en las redes de Luminosa Ediciones, y si no, ese mismo día también pueden encontrarse con el ejemplar y acompañar la presentación. Sol, muchas gracias por estar, por compartir, por la oportunidad de elegirme para hacer realidad este proyecto tan hermoso. Y bueno, vamos a darle la bienvenida, como siempre, a cada libro, que es tan lindo, un momento muy emotivo siempre cuando un libro sale a la luz, después de todo el trabajo que hay de fondo y más todo lo simbólico que hay en los procesos personales de cada poeta. Así que contenta de estar compartiendo con vos. Muchas gracias, Romina, muchas gracias, Jimena. Agradecer también que esto me gusta traerlo a las personas que no se ven o que no aparecen registradas en el libro, a las personas de la imprenta, a toda esa red de seres que hacen que un proyecto se concrete. Muy agradecida. Los esperamos el sábado para celebrar. Gracias. Gracias, Sol.